En Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hoy me gustaría compartir sobre caminando en victoria. Debemos entender que estamos en una guerra contra fuerzas espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Usted recordará que cuando Satanás se rebeló contra Dios, él estableció una jerarquía demoníaca y lo que él pretende es entrar a controlar el mundo a través de su ejército. Pero Dios también tiene un ejército compuesto por ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y ellos están a nuestro favor para ayudarnos a tener victoria en todo. El apóstol Pablo nos habla de las victorias que hemos obtenido y que la gran mayoría de ellas fueron conquistadas en la cruz del Calvario. Debemos ver que el mismo Señor, para poder darnos la victoria, tuvo que tomar todos los argumentos que habían en nuestra contra. Nuestros pecados, los pecados de nuestros padres, de los antepasados, se convirtieron en decretos que no nos favorecían, pero en la cruz del Calvario el Señor los tomó y los destruyó. Al destruir los argumentos, Él pudo despojar a todos los principados y las potestades que ejercían control y dominio sobre nuestras vidas. También el apóstol Pablo en su carta a los Corintios dijo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Qué tremenda palabra esta que da el apóstol, porque dice que el Señor siempre nos lleva en triunfo. Nosotros somos triunfadores, vencedores por medio de lo que el Señor logró en la cruz del Calvario. Estas armas tienen que ver con lo que es la oración, la alabanza y el testimonio de lo que el mismo Señor ha hecho en nuestras vidas. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto está en Efesios capítulo 6, verso 18. Podemos decir que la oración es como un proyectil intercontinental, donde no hay límite para la oración. Nosotros a través de ella podemos bombardear cualquier lugar, cualquier fortaleza del enemigo y destruirla por medio de la fe. Nosotros debemos entender que Dios nos dotó de armas poderosas para destruir toda la fortaleza del enemigo y para vivir en completa victoria. Adoniram Hudson fue un misionero estadounidense que sirvió en la nación de Birmania. Después de su conversión a la edad de 20 años, decidió servir a Dios predicando en otra nación. Después de muchas dificultades, llegó a la nación de Birmania, con unos 6 u 8 millones de habitantes y ningún cristiano. Al llegar, se entregó al aprendizaje de la lengua birmana y a la traducción de la Biblia a este idioma. En 1919, unos 7 años después de su llegada a Birmania, en el momento que comenzó a ministrar de manera pública, adoptó las siguientes reglas con el objetivo de buscar la santidad personal:
Ser diligente en la oración en secreto cada mañana y noche. Nunca pasar un momento en ociosidad. Mantener los apetitos naturales dentro de los límites de templanza y pureza. Mantenerse puro. Suprimir cada emoción de ira y mala voluntad. No hacer nada motivado por la ambición o amor a la fama. Nunca hacer algo en el momento parezca desagradar a Dios. Buscar oportunidades de hacer sacrificios para el beneficio de otros, especialmente a los creyentes, siempre y cuando ese sacrificio no choque con alguna tarea. Esforzarse por gozarse en cada pérdida y sufrimiento por causa de Cristo y del Evangelio, recordando que como la muerte no se debe buscar intencionalmente, pero como la muerte son ganancia, 7 años más adelante incluyó las siguientes reglas menores: levantarse con el sol, leer una porción de birmano cada día a excepción de los domingos, leer constantemente la escritura y algún libro devocional, no leer libros en inglés que no tengan una tendencia devocional, suprimir todo pensamiento impuro. El fruto de su ministerio fue evidente, a pesar de que cuando inició no había un solo cristiano en Birmania. En el momento de su muerte habían miles que testificaban del poder de Cristo para salvación y muchos otros se habían unido a él triunfantes en el cielo. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por el poder de la sangre de Jesús, que hoy quita todo decreto que había en mi contra y mi familia. Creo que son destruidos en la cruz del Calvario para que yo camine en victoria. Amén. Declare juntamente conmigo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.